En el programa de hoy, obispos de Bolivia publican líneas guía para denunciar abusos sexuales. Alientan a discernir el voto responsable en Argentina. Hace 55 años, el Papa Pablo VI publicó su primera encíclica. Es un gusto para mí saludarlos en nombre de todo el equipo de EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa con información desde España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos contará sobre algunas festividades marianas en este país. Adelante, Blanca. Hola, desde España les comento que el pasado 5 de agosto tuvo lugar la festividad de la Virgen Blanca, que es patrona de la diócesis de Vitoria. El obispo de esta diócesis, Monseñor Juan Carlos Elizalde, celebró una misa en honor a su patrona. También dio la receta para superar todas las tensiones. Según explicó Monseñor Elizalde, María nos enseña la solución: confiar en la voluntad de Dios y pasar por el corazón todos los discernimientos para superar los conflictos. También les comento que desde el Vaticano el Papa Francisco nombró 9 nuevos miembros de la Congregación de las Iglesias Orientales. Entre ellos se destacan 2 cardenales españoles. Se trata del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el cardenal Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se trata del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el cardenal Luis Francisco Ladaria, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Las funciones de esta congregación para las iglesias orientales pasan por favorecer el crecimiento de estas iglesias orientales católicas y mantener vivo su patrimonio litúrgico, disciplinar y espiritual. La Archidiócesis de Madrid está preparando la celebración de su patrona, la Virgen de la Paloma. Por eso, desde el 6 hasta el 14 de agosto se suceden numerosos eventos. Entre ellos se destaca el rezo del Santo Rosario y la celebración eucarística en la Iglesia de la Paloma, en el centro de Madrid. La festividad se celebra junto a la Solemnidad de la Asunción, el 15 de agosto. El día 15, Solemnidad de la Asunción de la Virgen y Festividad de la Virgen de la Paloma, se celebrarán misas desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. La misa solemne será a la 1 de la tarde y estará presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Por la tarde se venerará la imagen de la Virgen y se realizará una procesión por las calles del centro de la capital. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Amarás a tu madre y a tu padre, los honrarás. Y esa honra nosotros los católicos la extendemos ante todo también a la Madre de Jesús. ¿Cómo vamos a honrar a aquella que Dios mismo honró, queriendo hacerse Dios con nosotros a través de su sí? María nos da el ejemplo y es por eso que la recordamos tanto. Y queremos que ella nos obtenga de Dios la gracia que obtuvo para esa pareja en las bodas de Caná. La gracia de poder descubrir a Jesucristo en sus obras maravillosas. Una de ellas principalmente ella misma, María Santísima. En otras noticias, la Conferencia Episcopal Boliviana lanzó hace poco una página web de información para el pueblo sobre procedimientos que sigue la Iglesia Católica en caso de denuncias por abuso sexual. Conozcamos los detalles. La Conferencia Episcopal Boliviana anunció recientemente la creación de un portal web de información sobre procedimientos que sigue la Iglesia Católica en caso de denuncias por abuso sexual a menores o personas vulnerables. Asimismo, lanzaron una línea telefónica gratuita en la que la población puede hacer sus acusaciones. Quiero comunicarles que se ha creado una página web para este tema y el nombre es Protección de Menores Iglesia.org, donde pueden acceder las personas que quisieran ponerse en contacto con nosotros. Por otro lado, también comunicarles que tenemos una línea gratuita y es el 816 1213. Por su parte, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Padre José Fuentes Cano, informó que se ha creado una comisión nacional que trabajará al servicio de las jurisdicciones eclesiásticas, acompañando a las víctimas. En ese sentido, los obispos desarrollaron el documento titulado Líneas guía para investigar denuncias contra clérigos por abuso sexual a menores y adultos vulnerables, que brinda el marco jurídico y los procedimientos a seguir ante estos gravísimos hechos. Todo al servicio de que en nuestra iglesia realmente atajemos, estemos preparados para prevenir, para recibir denuncias en esta lacra social, pero que en la iglesia queremos tomar totalmente en serio.
Cabe resaltar que el abuso sexual, según el motu proprio de la Iglesia, constituye un pecado condenado en el ámbito espiritual a partir del sexto mandamiento y en el ámbito civil es un delito grave tipificado en las leyes del Estado boliviano. Y ahora les contamos que con motivo de las elecciones primarias que se realizarán en Argentina el próximo 11 de agosto, obispos, sacerdotes y laicos aconsejaron a los votantes hacer un buen discernimiento previo para elegir de forma responsable a sus autoridades. Para contarnos más detalles al respecto está con nosotros el padre Munir Braco, asesor de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba. Padre Munir, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Padre, ¿nos podría contar cuál es la propuesta desde la Pastoral Social de Córdoba para que los ciudadanos disciernan su voto por las próximas elecciones primarias de Argentina este 11 de agosto? Como desde hace mucho tiempo, desde Pastoral Social, compartimos alguna instancia, alguna propuesta. En este caso, hemos enviado una carta para que las comunidades cristianas puedan generar un espacio, encontrarse, dialogar, y en esa carta hay diversas preguntas que intentan ayudar a la reflexión y al discernimiento para que se puedan conocer bien o lo mejor posible a los candidatos y su propuesta, de manera que no lleguemos al cuarto oscuro y ahí decidamos el voto, sino que anteriormente podamos votar y elegir con compromiso y responsabilidad. ¿Y usted cómo observa actualmente la situación política que vive Argentina? ¿Considera que los candidatos están preparados para llevar a cabo sus funciones? Bueno, este tiempo en nuestra patria, el tiempo preelectoral, es todo un año electoral y notamos que hay a veces un exacerbamiento, una crispación, lo que nosotros acá denominamos la grieta. A veces los candidatos con sus declaraciones no contribuyen a achicar la grieta. A veces vemos con declaraciones que se agravian, se descalifican, y eso no hace para nada bien, ¿no? Entonces, eso no ayuda. Ojalá que se pueda lograr un consenso básico y contribuir a la unidad de nuestra patria. Anhelamos de todo corazón que se pueda lograr eso. Finalmente, padre, ¿qué consejo le daría a los votantes argentinos católicos que están pensando votar por candidatos que tienen líneas pro aborto o contrarias a los valores familiares que propone la Iglesia? En sintonía con toda la carta que hemos enviado, les diría de todo corazón que procuren votar con responsabilidad en el discernimiento para elegir a aquellos candidatos y propuestas que cada ciudadano crea que expresa de la mejor manera los valores del Evangelio. Valores que nos transmiten, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, el Papa Francisco, valores que tienen que ver con la promoción de la dignidad de la persona humana en todas sus etapas, es decir, desde la concepción hasta su muerte natural, que procuren elegir candidatos que promuevan esos valores que tienen que ver con el empeño serio por combatir la pobreza, que tenemos índices altísimos en nuestro país, valores que tienen que ver con promover la cultura del diálogo y del encuentro, valores que tienen que ver con la promoción de la persona humana, erradicando la cultura del descarte. Diría finalmente que vale toda vida y que por eso animémonos a votar con compromiso y responsabilidad. Padre Munir Braco, muchas gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias. Que Dios los bendiga a usted y a toda la audiencia. Gracias, Padre. Qué importante, amigos, construir la casa común desde sus cimientos. ¿O desde dónde queremos construir una casa? ¿Desde las paredes? ¿Desde las ventanas? ¿Las puertas? Todas son importantes. Pero sin un buen cimiento, la casa se vendrá abajo. Y el cimiento tiene que ser el respeto por el derecho fundamental a vivir. Ahí todos somos iguales. También los que están enfermos, también los que tienen una dolencia, una discapacidad. No por eso los deshumanizamos y los destruimos, ¿no? Aunque esa, lamentablemente, es la agenda de las personas que impulsan el aborto. A partir de atacar la dignidad de la vida humana antes de nacer, empiezan a devaluar la dignidad de la vida humana en cualquier etapa en la cual es inconveniente. De modo que lo mejor es descartarla. Tenemos que construir la casa común en las elecciones, particularmente, ejerciendo responsablemente nuestro derecho y deber ciudadano de votar. Cambiamos el tono de la información para recordar que hace 55 años el Papa Pablo VI publicó su primera encíclica titulada Ecclesiam Suam. Veamos.
En agosto de 1964, el Papa Pablo VI publicó la primera encíclica de su pontificado que llevó por nombre Ecclesiam Suam, la cual trató sobre el mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo. El documento se refiere frecuentemente al Concilio Vaticano II, que fue reanudado por el propio San Pablo VI tras la muerte de San Juan XXIII y que culminó en 1965. Pablo VI, que fue canonizado el 14 de octubre del 2018, escribió en su primera encíclica que el cuerpo místico de Cristo debe profundizar en la conciencia de sí misma, meditar sobre el misterio que le es propio y explorar la doctrina que le es bien conocida. Además, el santo reflexionó sobre el deber de la Iglesia en corregir los defectos de los propios miembros y de cuál es el mejor método para llegar con prudencia a la gran renovación, una directriz que resuena con importancia hasta ahora. El tercer aspecto abordado por Pablo VI en el Ecclesiam Suam es el de las relaciones de la Iglesia con el mundo que la rodea y en medio del cual ella vive y trabaja, ya que de acuerdo al pontífice, una parte del mundo ha recibido profundamente el influjo del cristianismo y lo ha asimilado íntimamente, pero luego se ha ido separando y distanciando en los últimos siglos. Al finalizar su primera encíclica, San Pablo VI escribió que la Iglesia vive hoy más que nunca. Pablo VI, el Papa que tuvo la misión providencial de concluir y promulgar el Concilio Vaticano II y que era tan claro sobre el aspecto de la necesidad de que la Iglesia hablara sin ambigüedad en su doctrina. Y es lo que él dijo en una importante audiencia, una audiencia pública de enero 19 de 1972. Se puede encontrar en italiano en la página web del sitio Vaticano, pero también en español traducida en algunos lugares. Pablo VI, enero 19 de 1972. La Iglesia ha recibido de Dios el encargo de mantener intacto el depósito de la fe y por lo tanto ella se expresa sin ambigüedades para que las personas puedan recibir lo que ella ha recibido. Ella no lo produce, ella es la encargada y la responsable de transmitirlo fielmente sin ambigüedades. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, anglicanos convierten catedral en campo de minigolf para atraer personas y reciben críticas. Y conoceremos el caso de unas monjas de clausura con síndrome de Down que viven felices su vocación. Ya regresamos con más noticias de la Iglesia en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos al Reino Unido, donde la nave central de la Catedral Anglicana de Rochester fue transformada en un campo de minigolf, algo que fue criticado por muchas personas. Hace unos días, la nave central de la Catedral Anglicana de Rochester, en Reino Unido, fue convertida en un campo de minigolf, con el fin de atraer a los jóvenes, sus familias y enseñarles sobre la construcción de puentes. Así lo dio a conocer la Catedral de Rochester a través de su cuenta en Twitter. Este suceso propició las críticas de muchos internautas, quienes recordaron a los responsables del proyecto la vez en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Al respecto, las autoridades del templo justificaron el proyecto, que lleva por nombre Adventure Golf, argumentando que durante más de 1400 años, la Catedral de Rochester ha sido un centro de aprendizaje para la comunidad y que al instalar temporalmente un campo de golf educativo, se busca continuar esa misión, brindando a las personas la oportunidad de aprender mientras se divierten. Aunque esta decisión fue respaldada por algunos, no ha dejado de recibir críticas de varias personas que por medio de las redes sociales comparan el convertir la nave central en un campo de juegos con aquel episodio en el cual el templo de Jerusalén fue tomado por los mercaderes hasta ser expulsados por Jesús. ¿Esto hace a la Iglesia relevante o ridícula? La Iglesia tiene una importancia en la vida de las personas porque ha sido comisionada por Dios como el instrumento de su revelación a toda la humanidad. La mayor parte de la humanidad conoce a Jesucristo a través de la misión de la Iglesia. En este caso estamos hablando de una comunidad no católica, la comunidad anglicana, pero es como una advertencia para nosotros. La Iglesia no se hace relevante por hacer cosas simpáticas o por decir banalidades. La Iglesia se hace relevante por ser lo que es en el plan de Dios, el instrumento necesario de la salvación. En la medida que las personas reconocen a la Iglesia en su naturaleza profunda, es que ellos sentirán la necesidad también de ser parte de ella y también parte de su misión. Ninguna otra alternativa es digna de la misión y la altura de la misión que Dios le ha dado a la Iglesia.
Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizárraga, quien nos contará sobre un mensaje del arzobispo de Arequipa sobre el uso de las redes sociales y de un proyecto de Cáritas que cambió la vida de cientos de familias en la sierra peruana. Adelante, Miguel. Hola Eddie, es un gusto saludarte desde la Conferencia Episcopal Peruana y desde aquí quiero contarles que el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, alentó a erradicar de la sociedad los insultos que muchas veces inundan las redes sociales. En un artículo titulado Lanzas y Flechas, Monseñor del Río Alba lamentó que las redes sociales se hayan convertido en un territorio de violencia en el que se fomentan prejuicios y odios, se destruye la reputación de las personas y se obstaculiza la sana confrontación. Por ese motivo, Monseñor del Río manifestó que con bastante frecuencia el Papa nos exhorta a no hablar mal de las personas, a no difamar ni mucho menos calumniar a los demás, y ha llegado incluso a calificar a esas acciones como actos de terrorismo. Al finalizar su artículo, el arzobispo peruano señaló que sería bueno examinar el modo en que nos expresamos y pidió que tengamos como propósito no solo erradicar de nuestros labios todo insulto, sino también no prestar oídos a quienes insultan a los demás. Y continuando con información de Arequipa, les comento que hace unos días Monseñor del Río presidió una misa de acción de gracias con motivo del Día del Juez. La celebración se realizó en la Basílica Catedral junto a magistrados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, así como autoridades civiles y militares de la ciudad. La fecha permitió conmemorar la obra de los jueces peruanos que han contribuido a la correcta administración de justicia y al progreso de la cultura jurídica en el Perú. Por ese motivo, Monseñor del Río Alba animó a los magistrados a servir y cumplir la misión que el Señor les ha encomendado con justicia y verdad, contribuyendo de ese modo con el desarrollo del Perú. Ahora cambio de información para contarles que diversas localidades en Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del Perú, perdieron todas sus viviendas a raíz de un terremoto que golpeó el país en agosto del 2007. Pero gracias a la ayuda de Cáritas, muchas familias pudieron reconstruir su vida y mejorar su forma de vivir de manera exponencial. Veamos. Un ejemplo del trabajo hecho por Cáritas es Erlinda Fernández Vilcapoma, de 64 años, quien ahora es una exitosa productora de derivados lácteos y gracias a la capacitación de Cáritas pudo desarrollar su propia planta, donde elabora un yogur frutado que se importa a Lima, así como queso y manjar de calidad que ha llegado incluso hasta Canadá. De acuerdo a Aide de la Cruz Aponte, coordinadora de proyectos de Cáritas Huancavelica, el trabajo realizado a lo largo de 11 años por esta organización de la Iglesia reflejó muy bien la misión que tienen. Yo le agradezco bastante a Cáritas que ellos, por él, ha de cuenta que ha sido una madre para mí, que yo ha de cuenta que desperté un sueño. Hasta ahorita todavía yo no me explico y después cuando me doy cuenta, y ya muchas cosas he cambiado de lo que yo era antes, hasta mis hijos, de todo. Ya no soy de antes, ahora soy Erlinda de mañana ya, sí. Por el momento esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú, informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Muchas gracias, Miguel. Vemos la diferencia que hace la Iglesia en la vida concreta y las necesidades de las personas, comunidades alejadas donde no llegaba la ayuda del Estado, pero sí llegó Cáritas y llegó de una manera no solamente para la foto, no solamente para responder a una emergencia, para construir un futuro mejor, educando a las personas, reconstruyendo sus casas y preparándolas para poder enfrentar su futuro de manera que pudieron ellos mismos también alcanzar la independencia económica. Y todo eso gracias a una obra de la Iglesia, la respuesta del humanismo integral que brinda la Iglesia y que siempre debe brindar la Iglesia en todas las obras que hace. El sentido de todo lo que hace la Iglesia es la dignidad de las personas que revela Jesucristo y por lo tanto el encuentro con Jesucristo a través de las obras de caridad que nos llevan a Él. Y ahora les contamos que cientos de fieles católicos salvadoreños realizaron la celebración de la transfiguración del Divino Salvador del mundo en el Monte Tabor, una de las festividades más importantes del país. A inicios de esta semana, cientos de fieles reunidos en la capital salvadoreña celebraron la transfiguración del Divino Salvador del mundo en el Monte Tabor, una de las festividades más importantes del país que reúne a toda la comunidad católica. Durante la festividad se desarrolló una misa en la Catedral Metropolitana con motivo de la novena en honor al patrono.
Luego salió la procesión del Divino Salvador del Mundo, que recorrió la calle La Amargura en el centro histórico de San Salvador hacia la iglesia de El Calvario. Por la tarde se iniciaron las solemnes vísperas en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que fue presidida por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Después de la ceremonia se realizó la tradicional procesión con la imagen del Divino Salvador del Mundo hacia la Catedral Metropolitana para el acto de la Transfiguración. Finalmente, por la noche, el arzobispo dio sus palabras y posteriormente la imagen descendió para luego renacer con sus vestiduras blancas. Cientos de aplausos resonaron entre la multitud y los fuegos artificiales llenaron de luz el cielo oscuro. Y ahora nos vamos hasta Montevideo, en Uruguay, para conversar vía Skype con Carolina Mancini, integrante de la institución teresiana de dicha ciudad y acompañante psicoespiritual de adultos mayores, quien nos hablará sobre la importancia de la vida espiritual en las personas de la tercera edad. Carolina, te damos la bienvenida de WTN Noticias. ¿Qué tal? Carolina, ¿nos podrías comentar cómo influye la vida espiritual en la salud y el bienestar de los adultos mayores a los que acompañas? Bueno, en tanto van creciendo otro tipo de limitaciones físicas, duelos, pérdidas, la salud, el tiempo, el trabajo, parece que queda esa dimensión interior del ser humano que es la más profunda y la que puede dar sentido y significado a toda la existencia. Por eso el último tramo de la vida, muchas personas nos anuncian que se vuelve rico de significado y pueden transitarse esos años con mucha serenidad y con mucha paz, en tanto que se trabaja ese hombre interior que todos llevamos dentro. Decía San Pablo, en cuanto el hombre exterior se desmorona, crece el hombre interior. Son años para dejar crecer esa interioridad tan rica que todos tenemos y que el apuro de otras etapas de la vida dejan postergado. Son años para apreciar y cargar de comprensión nueva muchos episodios ya vividos, seguramente. ¿Y qué actividades recomiendas que podrían hacer los adultos mayores para que no pierdan la fe y para evitar que caigan en la desesperación o la depresión? Bueno, a veces se desprecian las pequeñas actividades cotidianas en un mundo donde la productividad parece tener tanto valor. Pero hay pequeñas cosas como cuidar un niño, un nieto, cuidar una planta, los detalles del hogar, saborear y preparar una comida, contemplar las realidades que nos rodean, o romper la soledad de alguien con una llamada por teléfono, pequeños servicios que califican a la vida de gusto y de sabor. Pero también hay una rica actividad interior. ¿Cuánto se puede hacer memoria? Memoria agradecida, memoria de la bendición de la vida. No podemos vivir de nuevo, pero sí podemos resignificar aquello que hemos vivido, tanto sea alegrías como dolores o heridas de la vida que se pueden a veces comprender de manera diferente y se alivia el corazón. Por eso hay una actividad exterior y una actividad interior muy rica. Y finalmente, Carolina, ¿qué consejo le darías a los acompañantes o familiares de aquellas personas que están en la tercera edad? Creo que la memoria tiene un lugar muy importante en esos años y a veces hay que dejar que esa memoria se exprese, que se pueda narrar, que se pueda contar, ¿no? Los cuentos que tal vez conocemos, pero escuchar mucho a esas personas, no suplantar la actividad que puedan hacer, dejar lugar a pequeños servicios, aportes en la casa y bueno, también apreciar esa sabiduría que los años traen y que tiene otro ritmo. Hay que saber entrar en otro tiempo, en el tiempo del encuentro, que lleva otro ritmo. Carolina Mancini, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias y por estos consejos que sabemos que serán de gran aporte para todos los televidentes. Bueno, una gracia compartir con las personas mayores de las que recibimos mucho bien en todo momento. Gracias, Carolina. En otros ámbitos les contamos que desde hace algunos años en Francia, las hermanitas discípulas del Cordero demuestran que el síndrome de Down no es un impedimento para entregarse por completo y con alegría a Dios. Aquí te contamos su historia.
Qué hermosa historia, y es hermosa porque estas vidas son hermosas, vidas que lamentablemente en la mayoría de los países desarrollados del mundo no tienen la esperanza de nacer. Un diagnóstico con síndrome de Down no es suficiente para acabar con el 90% de ellas en muchos países desarrollados, se llaman desarrollados. Pretenden ser un ejemplo, no lo son en humanidad. Y pensar que lo que están abortando son estas criaturas capaces de entregarse a Dios con el amor y la alegría que las caracteriza. Qué ingratos podemos ser, ¿no, amigos?, con esos regalos que nos envía para enseñarnos a amarlo con sencillez y con autenticidad. Amigos, hemos llegado al final del programa y queremos saludar a toda la gran familia dominica en este día en el que celebran a su santo fundador. También celebramos iniciativas excelentes que se están dando en la familia dominica como el Thomistic Institute. Son centros para promover un diálogo desde la más interesante y fiel tradición católica sobre todos los problemas, de modo que se están creando ambientes de conversación y de conversión en la Iglesia Católica. Ese es un diálogo que todos los católicos tenemos el deber de entablar. Para eso hay que conocer nuestra fe bien y pedirle a Santo Domingo que nos ilumine con esa misión de poder encontrarnos trayendo la fe católica a nuestros contemporáneos. Gracias por estar con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también en wtnnoticias.com. Hasta pronto.